Estimadas amigas, estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarles. El día de hoy estoy aquí ocupando el lugar de nuestra querida Cintia, que se encuentra un poco mal de salud. Este clima no le está sentando muy bien, pero bueno, estamos aquí con todo el cariño, con todo el gusto de poder platicar con ustedes sobre un tema que nos interesa muchísimo, que es la política migratoria de este país y las últimas tragedias que hemos visto en lo que van de estos 4 años en los que Andrés Manuel López Obrador ganó el gobierno y cómo ha cambiado. Y doy la bienvenida a nuestras queridas amigas, es una belleza estar con ellas compartiendo esto, a nuestra querida Tere Vale, Hola estimada Tere, Adrianita, bienvenida. ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte, querida Tere. Para Y mí también. también a nuestra querida Elena Goicochea. Elena, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Tere, Adriana, qué gusto estar aquí con ustedes como Elenita, todo. Un gustazo poder platicar con ustedes. Un abrazo muy fuerte a Cintia, que la próxima semana seguramente ya se incorporará con ustedes. Iniciamos con este tema del programa que nos parece fundamental. Dejen nada más rápido hacer una recapitulación para que podamos dar un primer escenario, que es la noticia de migrantes fallecidos en Estados Unidos en un camión, en un traslado, en un tráiler encontrados, más de 20 migrantes mexicanos, aunque haya sido mayor el número de fallecidos, y una respuesta tibia del gobierno. Prácticamente no tenemos más información al respecto. Una serie de cosas que se han venido dando a lo largo y ancho de este país en el tema migratorio. Y bueno, años anteriores habíamos tenido índice cero en materia de desplazamiento o migración. Entonces yo quisiera empezar con una primera pregunta, tanto para Tere y para Elenita, para que nos pudieran ellas, en principio, decir qué está pasando en el tema migratorio, que por cierto fue uno de los temas que más trabajó López Obrador durante su campaña electoral en el 2018 y que hoy lamentablemente pues no está dando los resultados en esos desplazamientos que se están dando por parte en este país, por parte de amigos centroamericanos, pero también por muchos mexicanos, cosa que se había detenido. Empezamos contigo, querida Tere. pues miren, yo creo que el problema migratorio en la administración de Trump realmente se complicó aún más de lo que ya estaba complicado. Recordemos que con Estados Unidos no hemos logrado hacer un acuerdo migratorio, que es lo que debería realmente de hacerse para resolver el problema. Con la política de Donald Trump de quédate aquí, ustedes recordarán las ideas pues que el presidente Trump tenía en cuanto a que debería de hacerse un muro que separara físicamente y como símbolo, digamos, de la no aceptación de migrantes en Estados Unidos, de migrantes tanto centroamericanos como mexicanos. El presidente López Obrador, pues hay que reconocerlo, tenía un respeto y una relación con Donald Trump que no tiene ahora con Biden. Quizá porque se identificaban mucho, quizá porque Trump, acuérdense de las amenazas de subir los aranceles si México no aceptaba estas pues, disposiciones del presidente Trump. Pero también recordemos, hay que ser en esto, en fin, mostrar que este problema no es nuevo. Recordemos que también cuando el presidente era Barack Obama, también tuvimos expulsión de muchísimos inmigrantes de Estados Unidos. O sea, es un problema que se agudiza con Trump, digamos que se endurece la política, pero que esto no quiere decir que haya sido un problema que estaba resuelto en una administración demócrata como la de Barack Obama. Ahora, ¿qué pasa ahorita? Pues ahorita lo que pasa es que el presidente Biden promete que va a haber un cambio muy importante en la política migratoria y finalmente no hay ningún cambio desde mi punto de vista. Sí, ya no es el quédate en México, acuérdense que esto ya se cambió, quédate aquí, pero de todas maneras sigue funcionando el territorio nacional como el gran muro de los Estados Unidos.
y se topa esta política inhumana, porque hay que decirlo claramente, con un presidente, López Obrador, pues que no tiene pues palabra, para decirlo así, porque durante la campaña, ustedes recordarán cómo Olga Sánchez Cordero, cuando fue, cuando acompañaba, sí, cuando era candidata al Senado, y luego cuando la nombran secretaria de Gobernación y pide licencia, y el propio López Obrador habían dicho que México iba a ser un país de puertas abiertas, que todos iban a ser bien recibidos. Yo entiendo que esto es pues un poco temerario porque no tenemos idea del costo que puede tener esto, pero de esa política de puertas abiertas pasamos a las condiciones inhumanas en las que viven los migrantes que vienen de Estados Unidos con un agravante. Cada vez hay más mexicanos que quieren irse a Estados Unidos. Estamos hablando de que ahorita la población calculada de hispanoparlantes en nuestro vecino del norte es de alrededor de 36 millones de personas. O sea, es un problema muy serio. Y el presidente López Obrador creo que no le da ninguna importancia y lo más grave, creo que el presidente Biden, y con esto ya termino, tampoco, y les voy a decir por qué, porque vienen elecciones dentro de 3 meses o 4 en Estados Unidos en noviembre, porque los gobernadores republicanos, como el señor Abbott en Texas, que ya saben que ya dio instrucciones de que a cuanto indocumentado encuentren, lo regresen inmediatamente a México, lo saquen de Estados Unidos. Y los gobernadores republicanos no quieren a los migrantes, quieren una política de puertas cerradas, de continuar dando un empleo, un subempleo a muchos mexicanos que logran pasar y a pesar de la necesidad que tienen de la mano de obra mexicana, de todas maneras no quieren resolver el problema a profundidad. Y Biden, un presidente muy débil, con una aprobación muy baja en este momento, pues tampoco quiere meterse en este problema y vamos a ver la semana entrante, cuando se vean las caras, Joe Biden y López Obrador, si sale algo bueno de esta reunión. Yo honestamente pronostico que no. Y aquí lo dejo por ahora. Elenita, a ver, es cierto que hoy traemos un desplazamiento mayor por diversos motivos. Uno puede ser el tema del crimen organizado, el otro tema, o sea, mucha gente saliendo de sus países por la violencia generada por el crimen organizado, muchos otros temas que tienen que ver con que ya no es el asunto del solo el sueño americano de ir a buscar un mejor lugar, sino porque también sienten que en México las condiciones ya no están bien. Uno de los datos que tenemos de manera oficial por parte del propio Instituto Nacional de Migración es que la migración de México hacia Estados Unidos había estado prácticamente tablas, es decir, en cero. Pero hoy lo que tenemos es que más mexicanos quieren irse también a Estados Unidos. O sea, no solo estamos lidiando con la parte de Centroamérica. ¿Tú cómo ves que se ha manejado justamente en este proceso todo el tema de la Guardia Nacional, por ejemplo, o de la política de la falta de atención o la propia atención de los migrantes, que no dudo que haya servidores públicos que quieren hacer las cosas, pero en donde no hay una responsabilidad muy clara de las áreas del gobierno con el presidente López Obrador? Pues mira, en diciembre de 2018 México se adhirió al Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y regular. Y con eso se estableció un compromiso de diseñar una política migratoria de respeto al Estado de Derecho, de reconocimiento a los derechos humanos de las personas migrantes. Eso es en el papel. ¿Qué se ha hecho en la realidad? Bueno, pues como todo en este gobierno suele ser de puras palabras, la realidad es que por una parte criticamos que no se le dé el respeto a los derechos de los migrantes mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, pero la realidad es que tampoco a los migrantes centroamericanos que toman México como vía de paso se les respeta, ¿no? En realidad el corredor de la frontera en México a Estados Unidos es el corredor migratorio
más denso de migrantes del mundo, y eso tiene una razón de ser. O sea, por abajo tenemos México y a Centroamérica, incluso a Sudamérica, con unas economías, que no dan abasto para cumplir las necesidades básicas de su población, y arriba tenemos a la economía más poderosa del mundo. Ese desequilibrio es como un imán natural para que esto sea un corredor migratorio, que va a ser muy difícil de parar. La migración es un fenómeno humano, pues, milenario, no es de ahora, pero ahora se está agudizando, y no me refiero solo de esta región, es mundial. Digo, mis 4 abuelos son migrantes, llegaron a México los 4 buscando oportunidades que no tenían en su país de origen, ¿no? Esto es algo natural, el ser humano siempre aspira a superarse, a mejorar, y si no encuentra lo que necesita en su lugar, en su tierra, lo va a buscar en otro lado, aún con todo el riesgo que ello implique, ¿no? Eso es natural, se va a hacer. Es muy difícil parar este tipo de fenómenos. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo aquí en América, pero aquí, ¿qué es lo que hay subyacente? Bueno, específicamente en esta región hay un desequilibrio muy grande, un desequilibrio que no se ha atendido, y que además de todo no podemos culpar al gobierno actual, porque no es desde ahora. Llevamos más de 40 años siendo una fábrica de pobres, y una fábrica de pobres que los expulsa, ¿no? Hacia arriba, hacia buscar nuevas oportunidades. Y por eso la población ahorita de Estados Unidos, pues tiene una población de mexicanos y de origen mexicano tan grande. Esa es la realidad. Ahora, negar que aquí no es un problema nada más de abajo, también es un problema de arriba, porque si arriba no los emplearan, si arriba no encontraran esos huecos que los absorben en su economía, y aceptar por parte de Estados Unidos que la economía americana también tiene una dependencia de esa migración, pues es hipocresía, ¿no? De ambos lados. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, definitivamente llevar a cabo la política de respeto a los derechos humanos, y de brindar a los migrantes, tanto los que vienen de Centroamérica como los que van de México, pues condiciones humanas de seguridad y de todo tipo. ¿Por qué? Porque, como te digo, esto es un fenómeno humano, es un fenómeno que no se va a acabar mientras en sus lugares de origen no encuentren respuesta a sus necesidades. Ahora, desde hace 40 años, la verdad es que los gobiernos encuentran esta válvula de escape como algo muy conveniente, ¿no? Hablando de México, y no se ha dado respuesta a la generación de empleos, a la generación de condiciones para que esto no suceda. Entonces es muy fácil decir, ay, es que en Estados Unidos se violan los derechos de los migrantes. Por supuesto que también se tienen que atender desde aquí esas peticiones, pero la realidad es que aquí no se están atendiendo esas necesidades, ¿no? Entonces, yo no le veo una solución al problema de migración mientras haya esos desequilibrios sociales. ¿Qué queda? Déjenme poner sobre la mesa un tema que me parece que también parte de lo que fue la firma del convenio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el año 2000. En ese tiempo se firman 2 protocolos, bueno, 3 protocolos, uno que tiene que ver con el tráfico de armas, otro que tiene que ver con la trata de personas y el otro con el tráfico ilícito de migrantes. Y lo que hay que entender, y para que quienes nos están viendo tengan con mucha claridad, es que a diferencia de la trata de personas, que es donde hay un proceso de captación, de recepción y prácticamente de explotación, llamémosle forzada, en cualquiera de los ámbitos, ya sea sexual, ya sea servidumbre forzada, en fin, una serie de explotaciones que se dan en el tema de la trata de personas. En el tráfico ilícito de migrantes, las personas pagan, déjenme decirles, a sus polleros, ¿no? Con toda la, llamémosle, la conciencia de que están haciendo un pago por un traslado ilegal, que les sale muchas veces más caro si hubiera un proceso de prevención y de trámites incluso burocráticos para solicitar, llamémosle asilos,
asilo político o solicitar en su momento la posibilidad de esta colaboración con Estados Unidos. Se planteó por este gobierno, y es importante decirlo, que el programa Sembrando Vidas, con el dinero que se le da a los países centroamericanos, podía detener este éxodo de migrantes, ¿no? Y después se quiso plantear en Estados Unidos y casi llegó el presidente a decirle, oigan, pues es que tienen que dar dinero para esto. Y se anunció con bombo y platillo y hubo una generación en ese sentido, ¿no? Pero el resultado ahí está, Elena y Tere. Recientemente lo que supimos, que por cierto, bien lo dice Serenita, no fue nuevo, está San Fernando, Tamaulipas, que además fue un tema no solo de tráfico ilícito, sino también de trata y explotación por el crimen organizado, pues le costó la cabeza en ese tiempo a la comisionada de migración, que era Cecilia Romero. Hoy, ante lo que está sucediendo, no hay consecuencias absolutas sobre estos procedimientos, incluso del trato y de intervención de la Guardia Nacional. Tere, ¿cómo percibes si el cambio de gobierno en los próximos meses de Estados Unidos se diera respecto de lo que quizá yo estoy interpretando mal y tú corrígeme, por favor, en esta ayuda a Donald Trump, que es donde se siente más fácil López Obrador, más cómodo? ¿Cómo percibes que pueda mejorar la relación si el propio Donald Trump planteó el tema de ya nos construyeron el muro y ese muro fue humano? Tere, no te escuchamos, tu micrófono, por favor. Así es, Adriana. No solamente es un muro de más de 3,000 kilómetros, es un muro tan ancho y tan largo como la República Mexicana. Pero miren, yo siento que el presidente Biden, volvamos a lo que comentábamos, el presidente Biden está muy, muy débil. Tiene una aprobación bajísima, cada día cae más, está metido en una bronca terrible en la guerra Rusia-Ucrania. Se ha gastado todo el dinero del mundo en esa guerra y no se ve para cuándo, porque nadie está buscando una negociación ni resolver el problema, sino están como muy envalentonados en todas partes, diciendo sí y más guerra y más armamento. Y yo entiendo que es una barbaridad lo que hizo Putin, pero realmente el involucramiento que ha tenido Estados Unidos en esto, pues pone a Biden en una situación que él, yo supongo que pensaba que teniendo un enemigo común se iban a unir todos los estadounidenses para luchar contra él y eso le iba a favorecer en sus preferencias. Acuérdense que en noviembre se renueva parte del Congreso de Estados Unidos y varias gubernaturas. Entonces, siento que la visita que ahorita va a hacer el presidente López Obrador a Biden debería de aprovecharse de otro modo. Ahí les va. Lo que dicen algunos conocedores del tema, yo no soy ninguna experta en esto, ni mucho menos, pero lo que he oído es que se tendría que poner sobre la mesa un programa de visas temporales que fueran reguladas para los migrantes. Ahorita en Estados Unidos hay una carencia de mano de obra tremenda, ¿sí? Y ahorita lo que quieren es que haya migrantes, pero no así como están llegando. Creo que el problema de San Antonio, del tráiler con los más de 50 muertos, muchísimos de ellos mexicanos. La mitad al menos. Así es, debería de haber sido como un detonador de un cambio de política, tanto por parte del gobierno de López Obrador como del presidente Biden. Sin embargo, pues como tú decías, Adrianita, pues ya se nos olvidó, sí, estaban ahí muertos y luego aparecieron otros. ¿Cómo pasaron a lo largo de toda la República Mexicana esos migrantes y aparecieron cerquita de San Antonio? O sea, tanto en México como en Estados Unidos, las cosas no están funcionando, ni modo que no se dieran cuenta de qué iba cargado ese tráiler. Creo, por lo tanto, que tanto a Estados Unidos como a México les convendría un proyecto, digamos, de visas de migrantes temporales
que le permitieran saber además a los Estados Unidos, pues va a ir Pepito Martínez y Chuchita Domínguez y con nombre y no personas que realmente pues ellos no saben quiénes son. Vamos a llegar a lo que decía Trump en cuanto a que eran puros, acuérdense, puros delincuentes, violadores, ¿por qué no regularlo? Y yo creo que esa debería de ser la propuesta del presidente López Obrador al ver al señor Biden, porque hay una necesidad muy importante de mano de obra. Y además, les voy a decir otra cosa, la migración indocumentada, yo creo que es un grave problema, tanto para los republicanos como los demócratas. Si se esmerara, digamos, el secretario de Relaciones Exteriores, el señor López Obrador y sus, supongo, asesores, quién sabe, ¿verdad? Yo creo que ni tienen, pero bueno, para llevar un proyecto viable y que permitiera tener un mayor control del número de migrantes que entran a Estados Unidos a través de estas visas temporales, yo creo que sería algo viable y que mejoraría el trato, las condiciones y demás. Me callo ya, pero no quiero dejar de mencionar lo de la Guardia Nacional. Tenemos más de 100,000 efectivos de la Guardia Nacional. Nunca había habido en México tantos guardias nacionales o policías o soldados o lo que ustedes le quieran decir. ¿Me pueden decir para qué sirven los millones y millones de pesos gastados en una opacidad absoluta y que no sirven para su propósito? Claro. En ese mismo sentido, porque además efectivamente, o sea, además la Guardia Nacional fue creada con un propósito distinto, que es el tema de la seguridad pública, ¿no? No de la seguridad interior, que es este caso, y que le corresponde justamente a la Secretaría de Gobernación. Y ahí, Elenita, vale la pena recordar, y es hacia donde voy, es el primer comisionado que tuvo el presidente López Obrador le renunció a los poquitos meses de su mandato. Además, un hombre que tenía amplia experiencia en el tema, que todo el mundo le apostaba que de una u otra forma podía haber un programa mucho más intenso. Me consta que parte del personal del Instituto Nacional de Migración con la gente de Indesol está haciendo todo lo posible para poder atender a estas comunidades de migrantes que tienen aparentemente empleos relativamente temporales en donde no se les da una visa, se les da una especie de permiso mientras están haciendo el resto de sus trámites, ¿no? Pero lo cierto es que eso no ha detenido la migración ilegal y evidentemente el tráfico ilícito de migrantes, Elena. Como tú dices, mis padres vienen de ahí. Jorge Besudo nos decía ahorita en uno de sus comentarios, hay ejemplos exitosos como los de Costa Rica, lamentablemente, o Panamá, pero lamentablemente pues México no es eso, pues, o sea, México tiene otras características y la frontera sur es considerada la más porosa de las fronteras, ¿no? La frontera norte, la más cuidada de las fronteras. Entonces, ¿qué hacer para que en este proceso los migrantes no entren tampoco en esta polarización de buscar a costa de lo que sea, en donde ya incluso los mexicanos les tenemos miedo? ¿Qué puede hacer México? ¿Qué tendría que hacer el gobierno, Elena, para que esto no siguiera pasando? Ya. Bueno, pues, a ver, ¿qué podría hacer México para que esto no pudiera ser? Bueno, para empezar, tendríamos que implementar el mismo orden abajo que arriba. O sea, si nosotros dejamos que todo por abajo entre sin ningún tipo de control, como está sucediendo, y mira que es una frontera muy pequeña comparada con la de arriba, ¿no? Pues difícilmente, somos como un embudo, en donde se está quedando atrapado aquí todo lo que entra de abajo hacia arriba. No es que quiera yo discriminar, pero a mí me causa un problema, y creo que a los países también, el desorden. Lo que no se hace de una forma ordenada, de una forma sistematizada, pues causa problemas sociales. Y entonces empiezas a ver conflictos en ciertas ciudades fronterizas de arriba, de abajo. Es un problema verdaderamente porque nosotros no estamos tampoco aplicando ese orden. Como dices tú, ¿para qué queremos Guardia Nacional? No sirve para nada, ¿no? Nos está costando, pero pues ahora sí que ni para el crimen, ni para
lo que debería de ser, ni para nada, ¿no? Aquí, una de las preguntas que puso Tere, también una de las cuestiones es que ¿por qué no se hace de una forma como controlada, como por qué Estados Unidos no deja pasar a los migrantes, como lo hace Canadá, de hecho, en Canadá sí se hace, que llevan partidas de trabajadores contratados, temporales, pero luego los vuelven a regresar. Y esta gente no quiere regresar a sus pueblos, porque siguen sin solucionarse los problemas que los hicieron irse, porque ahora está la inseguridad, la delincuencia, la más pobreza, entonces ¿a qué regresan? Eso por una parte. Por la otra parte, el hacerlo oficial, por ejemplo, si Estados Unidos dijera, voy a recibir a todos los migrantes que quieren entrar, lo cual no va a suceder, y les voy a dar, los voy a hacer que entren de una manera oficial, ¿no? Automáticamente dejaría de ser esa fuerza de trabajo, tendría que contar con derechos, tendría que contar con salarios mínimos, con derechos a la salud, o sea, muchas cosas que ahorita no tienen y por eso son una mano de obra barata. En ese momento que fuera oficial y que se les tuviera que dar esas prestaciones de acuerdo a la ley, pues automáticamente dejarían de ser esa mano de obra tan barata. Y eso sí le pegaría a su economía, porque esta mano de obra ilegal, pues de alguna manera, pues imagínate que de repente subiera de precio, pues tendría repercusiones en los precios y en todo lo que hacen, ¿no? De servicios, de producción, etcétera. A lo mejor se podría hacerte, pero no con toda la cantidad de gente que entra, solamente con algo. Claro que no. ¿No? Pero sí, nada más vale la pena señalar ahí que finalmente el tema de la distribución o administración de los recursos pudiera darse de mejor manera si hubiera un programa mucho más específico. O sea, también es cierto que hay un gran dispendio de recursos en el caso concreto de México, porque déjenme darles un dato que es importante y eso tiene que ver un poco con el concepto que Jorge Besudo nos está comentando y nos está insistiendo y que creo que vale la pena que toquemos, ¿no? En este trimestre, México interceptó más, o sea, en 89% más migrantes que en el mismo trimestre del año pasado. Estamos hablando, déjenme decirles, de más de 77,000 personas que se mantienen en este país y que pasan por este país. Entiendo, Jorge, el concepto de arriba y abajo, nosotros lo utilizamos más bien como el norte y el sur, ¿no? Por la situación geográfica, más que en un asunto de estatus, ¿no? Sino en una situación geográfica, porque también vale la pena señalar que evidentemente la economía de Estados Unidos hace que la gente no quiera quedarse en México, es decir, la gente no quiere quedarse en México, quiere irse a Estados Unidos y nosotros estamos pasando acá 77,000 personas, el doble. Y aquí hay un personaje que juega un papel importante y quiero por ahí empezar. Tere, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece? Porque para mí ha sido una gran decepción en lo personal, el padre Solalinde. Ay, bueno. Un defensor de los migrantes que durante mucho tiempo criticó a los gobiernos anteriores y hoy prácticamente dice que la política, no solo la de violencia, sino cuando se le pregunta sobre los migrantes, el padre Solalinde dice cosas como, bueno, es que el presidente López Obrador tiene la misma posición que Jesús Cristo. A ver, es que yo creo que el problema es, te digo, repito, perdónenme si digo alguna barbaridad, yo no soy una experta en este tema, nomás he tratado de escuchar a los que de veras saben sobre esto. Miren, hay un buen número de personas que además de querer irse a trabajar allá, lo que están pidiendo es asilo político. ¿Por qué? Pues porque no pueden vivir en sus países, porque son perseguidos, porque las bandas criminales no los dejan trabajar. Digo, recordemos lo que ha pasado aquí mismo en nuestro país con el pollo, que ya fue, digamos que cooptado en algunas zonas de Chiapas por los narcos. Recordemos el problema del aguacate. ¿Se acuerdan? Hace poquitos meses. Sí. Recordemos el problema de los limones.
pues hay muchos agricultores que de plano ya no pueden trabajar porque son hostigados, perseguidos o asesinados por las bandas del crimen organizado. Y hay otras personas, como los de Nicaragua, que vienen huyendo de un régimen político dictatorial. Vaya, las madres que fueron recientemente expulsadas. Así es, donde los matan, los torturan, no tienen trabajo, en fin. Bueno, ese problema, y bien lo decía Elenita y Adriana, las dos, es un problema mundial. Ese problema de los migrantes es un problema no solamente de la frontera sur y norte de nuestro país, sino es un problema que se da en Europa. No han visto la cantidad de africanos que quieren llegar a Europa en unas barcazas, pateras, les dicen allá, donde la gente se cae y se muere y tiene que ir organizaciones no gubernamentales a salvarlos porque tampoco los quieren recibir. ¿Qué pasó en Europa en una de esas? Cuando estaba Angela Merkel. Angela Merkel en Alemania necesitaba también mano de obra. Entonces le dijo a Turquía, ¿sí? Turquía, que son unos monstruos, ahí está Erdogan, ya saben que es un populista de esos que nos caen también a nosotros, o sea, otro monstruo. Bueno, y entonces se llegó a un acuerdo para que se le diera una cantidad importante de dinero a Erdogan para que se volviera el tercer país de llegada. Ya saben, pedían una visa para irse a Alemania. Así es. Alemania, en lo que veían si le daban la visa o no, la visa y el asilo o el asilo político, los dejaban en Turquía. Y Alemania y la Unión Europea patrocinaba, digamos, esa estancia mientras esto pasaba, ¿sí? Esta fue una solución muy hábil que logró Angela Merkel, porque finalmente Turquía tampoco tenía los recursos como para poder quedarse infinitamente, pues con todos los migrantes que venían del África subsahariana. Todos hemos visto las escenas en Marruecos, tratando de llegar a España, brincando unas bardas también horribles, matando a la gente. Esa fue una solución. Aquí Estados Unidos no ha dado nada. Olvídense del Sembrando Alegría o no sé cómo se llama la... Sembrando vidas, sí. Pero ese es un proyecto que está fallido, porque nunca, tú para bajar de peso, lo primero que tienes que hacer es pesarte. Se los digo yo que batallo con eso muchísimo. Si no te pesas, pues no sabes si sirve la dieta o no. El famoso Sembrando Bienestar o lo que sea, pues es un proyecto que no está probado, no sabes si funciona, si no. Lo que sí está probado es que en la medida que México lograra una mayor integración comercial con Estados Unidos, eso redundaría en generación de riqueza, generación de empleo y además un apoyo decidido entre los países sobre todo Estados Unidos y México, para que México pudiera hacer eso. Nomás les voy a dar un dato. ¿Saben cuántos asilos políticos en este momento están rezagados en Estados Unidos? 2 millones. Hay 2 millones de personas que están esperando a ver si les dan asilo político en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dice, mira, ok, yo tengo que estudiar tu caso. ¿Tú quieres asilo político? Sí. Vete a México. Eso es lo que está pasando. Claro, yo regreso. Y espérate. ¿Nomás saben cuántos años se tardan? Más o menos en promedio. 6 años. 6 años, sí. Y hay 700,000 ahorita ya, además de los 2 millones que están pidiendo visa, asilo político, que no saben qué hacer. Bueno, yo entiendo, Elenita, y tienes toda la razón. Claro que eso tiene un costo, pero es que aquí hay razones económicas, pero también hay razones humanitarias. Y eso es lo que con energía, con verdadero interés en tratar, yo no digo que se resuelva, pero paliar el problema, mitigar un poco el problema, eso es lo que nos falta. Porque el presidente López Obrador, en cuanto Trump le dijo, te voy a subir los aranceles, acuérdense, entonces dijo, no, pensando siempre en su rollo de que él quiere ser muy lindo y muy querido,
pues para ganar en las elecciones, porque es lo único que le importa. Ustedes saben cuántas personas hay de estos migrantes que viven ahorita en México, que han sido vacunados, pero ya no estoy hablando de COVID, estoy hablando de niños. ¿Cuánto ha aumentado el sarampión, la varicela? No, sí, es que no hay vacunación, o sea, no hay vacunas de ningún tipo. Viven en condiciones infrahumanas. Entonces, esto se tendría que plantear seriamente. Es un problema mundial. Veamos cómo lo han medio resuelto en otros países. Déjame plantear un tema en ese sentido, Tere, para pasarle la palabra a Elenita, y que tiene que ver justamente con el proyecto de migración al que tú te refieres. Yo tuve la oportunidad de estar en Alemania cerca de una semana cuando se vino esta crisis, y no me recuerdo que fue en el 2015, la mayor crisis que Alemania tuvo en ese tiempo. Déjenme recordar el año 2014-2015, en esas fechas yo tuve la oportunidad de estar una semana justamente viendo el programa de migración. Y en ese sentido, las condiciones incluso el asilo a los migrantes que no traen un documento, que evidentemente huyen de sus lugares por las guerras, por el narcotráfico, por la violencia, por la falta, por todas las causas que ya Elenita nos explicó anteriormente, pero están en zonas muy específicas, acotados muy específicas, y hay una gran participación y apoyo de parte de la sociedad civil, a la que también se les hace este procedimiento de, oye, sí reciben recursos de ayuda internacional y nacional para poder dar la atención que el Estado no tiene capacidad para hacer. Hay una serie de organizaciones. En México, y eso es a lo que voy, Anita, uno de los programas que se desapareció fue justamente todo el programa que tenía que ver con el apoyo a organizaciones de la sociedad civil. Por tanto, todas aquellas asociaciones que incluso fueron premiadas durante mucho tiempo por la atención a los migrantes centroamericanos. Ojo, es muy importante que la gente sepa esto. La mayor parte de la atención se daba a los migrantes centroamericanos. Hoy el problema que tenemos a la llegada a Estados Unidos es que ya está nuevamente la salida de mexicanos de los lugares que ya conocemos que la guerra y evidentemente el narco está desplazando, ¿no? Migran por esos motivos especialmente. Pero quitaron todos los apoyos, Elena. Entonces, entendiendo esto que tú dices, no hay dinero que alcance. Si no hay dinero que alcance y aparte te quitan todos los apoyos para poder ampliar los brazos estructurales, llamémosle, de sociedad civil, que además saben cómo atender ese tipo de problemas, que pueden detener un poco, dice bien Tere, este procedimiento, pues ¿qué pasa? O sea, tendríamos que estar, desde mi punto de vista, exigiéndole al gobierno que esto se resuelva. Pues sí, mira, bueno, hay varias cositas aquí. Nuestro amigo, Besudo, dice que México debería ser es el ombligo del mundo. Bueno, la palabra México quiere decir ombligo de la luna, por lo menos de la luna sí somos, del mundo no, pero de la luna sí. Y bueno, regresando al tema, la verdad es que los mexicanos que emigran no van buscando entretener el hambre, van buscando verdaderas oportunidades y verdadero progreso. Por eso se parten la cara, se arriesgan la vida y se van allá y dejan todas sus raíces, su familia y todo. Estos programitas de sembrando vida y sembrando estupideces, la verdad es que sí, la verdad es que solo entretienen el hambre, pero no la resuelven. O sea, realmente son cosas temporales. Híjole, como todos los programas sociales, no logran una verdadera movilidad social. No logran. Ahora sí me hiciste reír mucho. Es que sí es cierto, nos traen de estupidez en estupidez, entreteniendo el hambre. Así no se logra evitar la migración. La gente quiere oportunidades, si no las tiene aquí se va a ir a otro lado. Yo pienso, por ejemplo, ese programa de Sembrando Estupideces, ¿por qué no mejor lo invierten en que la gente del campo invierta en su ejido, ¿no? Y les pagan para que siembren en su ejido, para que produzcan alimentos, para que sean autosuficientes, en lugar de estar sembrando árboles en donde no. Mira, luego lo que pasa es que ellos mismos cortan los árboles y deforestan para que luego les paguen para volverlos a sembrar.
Bueno, Entonces, pero además, perdón que interrumpa, Yaneta, además es importante señalar porque pues les obligan en algunos casos a sembrar cacao para hacer los chocolates de los hijos de López Obrador. y sí es cierto. No, ¿Es en no, serio? no, es totalmente cierto. Perdón, está canijo. Mira, yo te voy a decir algo que sí me contó, no puedo decir el nombre, pero sí me lo contó y creo que lo conté en el programa pasado. Un cuate que se dedica no a sembrar, no es agricultor, sino a poner sistemas de riego, tanto en jardines como en el campo, ¿no? Para sembrar. A este cuate lo contrataron en Sembrando Vida y le pagaron por ir a instalar sistemas de riego en los campos de cacao de estas personitas. ¿Sí? Y con nuestros impuestos estamos pues pagándole la producción de la materia prima de sus fábricas, ¿no? De los hijos del Señor. Y Por luego, eso se ven casas en Houston. Sí. Y luego regresó cuando terminó ese trabajito, y luego lo volvieron a contratar en Sembrando Vida, pero ¿qué crees? Para poner el sistema de riego en campos de marihuana. Entonces, a ver, también estamos pagando con nuestros impuestos el sistema de riego a los narcos, o sea, pagando qué tipo de favores. Y la verdad, no voy a revelar mi fuente porque es obviamente imposible que yo dé el nombre de esta persona, pero me lo contó él. Entonces, creo que estamos en graves problemas, chicas. Porque de verdad estamos tirando recursos en cosas que no van a dar un resultado para el verdadero progreso de la gente. La gente quiere progresar. No se pueden entretener el hambre y pensar que eso va a quitarle el espíritu de superación a las personas. Es verdad que estos programas crean dependencia y eso es muy malo. El pensar que la dependencia del Estado benefactor nos va a llevar a algo. Pero en general, no te mata el espíritu humano, ¿eh? Siempre va a haber quien quiera de verdad progresar y sabe que eso no es la solución. Entonces, en lugar de estar quitando los programas que había del campo, quitando los programas que había de emprendimiento, quitando todos los apoyos y estar regalando el dinero en tonterías que no llevan a nada, pues deberíamos de revisar eso. La única manera de frenar la migración es que la gente encuentra en su tierra, en su país, lo que necesita para salir adelante. Pero a largo plazo, no nada más un ratito. A la par del tráfico ilícito de migrantes, que ese es, digo, porque hay una migración que es relativamente, entre comillas, regulada, visible, o sea, cuando tú ves que salen las caravanas, que incluso hay una especie de cuidado, que se mantiene, o sea, la retención esta de la que hablas, Tere, de sí, están buscando una visa humanitaria en Estados Unidos, sí, pero se regresan a México, ¿no? Entonces tenemos las dos fronteras completamente saturadas. Alrededor de eso, de esta migración, llamémosle por lo menos conocida, está este otro tema del tráfico ilícito de migrantes para que puedan pasar a Estados Unidos. Pero hay un dato que a mí me parece que es desgarrador y que habla de la gravedad del problema, porque creció en estos 4 años, creció en 400%, el número de desaparecidos. ¿Qué significa esto? Que muchos de esos desaparecidos pueden estar siendo reclutados por el narco, que muchos otros de esos desaparecidos pueden estar siendo víctimas de trata de personas para diversos fines de explotación, que muchos de esos desaparecidos pudieron haber ya muerto y que hoy, a pesar de tener una ley de desaparición forzada y cometida por particulares, el reconocimiento de los cuerpos, se supone sistema que tendríamos que tener para la localización de personas no localizadas, que así se le llama formalmente en la ley, pues es algo que no está funcionando, porque el presidente lo que hizo fue desconocer todo lo que antes se hacía, ¿no? Y entonces, sí les pregunté sobre el padre Solalinde, porque el padre Solalinde, junto con otras organizaciones civiles, en su momento participaron en estas discusiones para el tema de la ley de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Y hoy yo no veo una defensa ni de las organizaciones civiles, o sea, el padre no está defendiendo ni a las organizaciones civiles que apoyaron el proyecto de López Obrador por las promesas que les hizo, ni tampoco veo un apoyo decidido para apoyarse de la sociedad civil
para resolver parte de este problema. Y vamos a seguir en este proceso. Y a mí me parece que es muy, 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 muy grave en ese sentido. Por tanto, Elenita, pues sí hay dinero, nomás que está mal distribuido, ¿no? Oye, ya no te contesté yo del padre Solalinde. El padre Solalinde ya no es padre, ya es político. O sea, ya es de la 4T, ya, cuando tú ya pierdes esa objetividad y dejas de ser sociedad civil para afiliarte a un, es que ni siquiera es a un partido, es a una persona, ¿no? Porque es como incondicional de un político, de un presidente. Ahí ya no puedes, no puedes hablar de, ya no es sociedad civil. Miren, yo sí quisiera mencionar dos cosas rápidamente y con esto acabo. Por un lado, el problema de pobreza que tenemos en México. Cada vez somos más pobres y más pobres. Esto que decía Elenita de la fábrica de pobres, hijo, ahora es más cierto que nunca. Digo, acuérdense los datos que tenemos de millones de nuevos mexicanos que pasaron de pobreza a pobreza extrema o de clase media a pobreza, ¿sí? Entonces, bueno, vemos llegar multitudes de migrantes y entonces sale también pues la parte de sobrevivencia, digamos, de los mexicanos, de decir, híjole, ¿cómo vamos a estarnos preocupando por los migrantes que vienen de Centroamérica si nosotros no tenemos para comer? Y yo puedo comprenderlo, pero también les voy a decir una cosa que es importante. El problema es que hay que exigir que el problema se resuelva, pero no a costa de nosotros. Y yo creo que ese dejo un poco pues, xenófobo, un poco racista, de decir, no, ahí vienen haitianos, porque tenemos haitianos, tenemos africanos, tenemos cubanos, tenemos de todo, venezolanos también, pues han salido millones de venezolanos. Bueno, yo creo que ninguna de las dos cosas se vale, ni que nosotros discriminemos a un ser humano porque viene de otro país, porque está pues, con miedo, con hambre, con ganas de seguir adelante, como decía Elena, pero también que le exijamos al gobierno que esto se resuelva de una manera digna para todos, que se respete la dignidad humana de ellos y de nosotros también, porque finalmente la cobija no alcanza para todos como están las cosas. Ahora con una inflación terrible que cada vez alcanza para menos, con un desempleo, con una falta de inversión pública, porque hay en fin, no gastan todo lo que deben de gastar porque todo lo quieren desviar para sus programas de clientelares, etcétera, pues nosotros tampoco tenemos por qué pagar eso. Tiene que haber un acuerdo entre Estados Unidos y México y eso es lo que debemos de exigir de esta visita que comienza el presidente y que pues a ver cómo sale. Pero sí, yo coincido con Elenita, estamos en problemas muy serios. Elenita, oye, sí, Adriana, es que te iba a decir, bueno, otra cosa que a mí me molesta mucho es que presuma el aumento de las remesas como un logro de su gobierno. A ver, el aumento de las remesas, de hecho, el incremento respecto a 2020 fue de 27.1%, fue el mayor incremento en 18 años. Registraron un nuevo récord, sumaron 51.594 millones de dólares. O sea, es la principal entrada de divisas al país, ya más que Pemex, más que todo. Entonces, a ver, eso refleja un fracaso. Refleja que estás expulsando mexicanos de tu territorio por falta de oportunidades y por pobreza. Eso no es ningún logro, eso no es nada que presumir, debería callarse la boca. Claro. La verdad, eso es una vergüenza. Sí, lo toma como un ingreso propio. No es un ingreso que él esté promoviendo. Bueno, sí lo está promoviendo porque está haciendo que la gente se vaya, pero no es un logro, es un fracaso de su política económica. Entonces, podrás achacárselo a la pandemia, pero eso tampoco. La crisis económica, si fuera por la pandemia es mundial.
Si Estados Unidos está pudiendo recibir a esas personas y darle oportunidades que aquí no tiene, entonces, ¿qué tiene que ver la pandemia? La pandemia también está allá, ¿no? La realidad es que es un problema interno, es un problema de fracaso de la política económica de este gobierno. Tenemos más de 5 millones de nuevos pobres, cuando se supone que aquí el eslogan era que primero son los pobres. Y pues sí, primero son los pobres porque nos está haciendo más pobres a todos, ¿no? Estamos viendo que la clase media se está reduciendo. Hay más pobres en pobreza extrema y hay más de la clase media que se ha convertido en pobre. Entonces, eso es pues, una resbaladilla que vamos hacia abajo y no le veo el final si esto no cambia. Así es. Así es. Déjenme intentar cerrar porque ya estamos en el tiempo prácticamente del cierre del programa, justo con esto último que acaba de decir Elenita para dar las conclusiones. A ver, las remesas tienen dos orígenes. Uno, evidentemente, lo que ya Elenita nos explicó con toda claridad, ¿no? Es decir, estás expulsando mucha más gente de tu país. Esa gente está viendo que sus familiares aquí les hace falta dinero y entonces mandan dinero ante la falta de recursos, de empleo, de todo, pues para México, ¿no? No es un dinero del gobierno, no es un dinero del que tendrían que sentirse orgullosos, ya lo platicó con mucha claridad Elena. Pero hay otro dato que es igual de preocupante, porque déjenme decirles que el récord que se alcanzó en el 2022, si estábamos hablando de más de 2,000 millones de dólares, se duplicó y estamos hablando de 4,718 millones de dólares tan solo en el mes de abril. ¿Y qué significa esto? Que lo que podamos tener es lavado de dinero de los carteles de drogas. Y eso habla justamente de esta política de complicidad del gobierno federal cuando pregunta el señor, díganme qué ligas tengo, qué pruebas hay, señor. Este puede ser uno de los indicios que nos señalan que México tiene riesgos terribles por el asunto de lavado de dinero. Y lo peor del caso es que la migración en los 4 años que tenemos de gobierno prácticamente se empezó a tocar al principio de las conferencias matutinas, pero después, como el resto de los temas que le generan problemas al presidente, no se vuelven a tocar ni en la política pública ni en los temas prioritarios del gobierno. Y eso es muy peligroso porque habla también no solo del aumento de los pobres, sino del aumento de las personas que están dedicándose cada vez más al crimen organizado. Y eso, oye, Adriana, pero a ver, se supone que la UIF debería estar ahí investigando todo ese lavado de dinero y todo ese manejo de dinero sucio, y sin embargo la están utilizando para perseguir políticamente a los adversarios y para hacer para todavía quebrar más a los partidos de oposición. Estamos viendo cómo ahorita, el día de hoy, pasó lo de que salió esa noticia de que la UIF está detrás de Peña Nieto. A ver, eso no va a suceder nunca. No han logrado nada ni con Lozoya ni lo van a lograr. Ahí hay un pacto y lo sabemos. Pero mediáticamente el juicio sumario, que nunca va a tener una conclusión legal ni penal, lo están utilizando nada más a la UIF para distraer, para echarle tierra a los partidos de oposición y sobre los adversarios. Pero en realidad no están utilizando a la UIF ni a la Fiscalía para lo que deberían. Ese es el problema. Yo estoy de acuerdo, pero en el caso del aumento de las remesas, es que es un lavado de dinero hormiga. Exacto. Entonces eso es muy difícil de probar, pero evidentemente yo estoy de acuerdo con Adriana, ahí está. Es un indicio. Pero es un lavado de dinero hormiga, es chiquito. Y ahí va de aquí a allá, y al rato ves, y son 4,000 millones de dólares, 5,000 millones de dólares. 5,000 millones. Pero es verdad, es hormiga. El paso de allá para acá, pues allá no puedes estar sabiendo quién lo manda para acá, pero aquí sí le puedes dar un seguimiento, ¿no? A quien de repente recibe, pues, cantidades de dinero fuera de lo que son las remesas normales. Y además está establecido en algunos convenios de colaboración con Estados Unidos,
insisto, en estos protocolos hay cierto seguimiento para identificar cómo entra el dinero a México y cómo sale el dinero de México, hacia dónde llega y especialmente los lugares expulsores. Hay algunos lugares expulsores como Michoacán, que ya sabemos cómo está la situación, como Guerrero, que ya sabemos cómo está la situación, como Oaxaca, en donde la siembra de bueno, de la marihuana, por ejemplo, también está ahí en esa zona, o de otro tipo de sustancias que se están usando para hacer drogas químicas en Estados Unidos. O sea, hay una serie de elementos justamente en ese sentido del uso de las instituciones para otro tipo de cuestiones que evidentemente no son para las que fueron creadas. Y ese será un tema que ojalá y podamos tocar en la siguiente semana. Ya veremos si de veras el anuncio de hoy de Andrés Manuel López Obrador o de Pablo Gómez, ¿no? Por instrucciones de López Obrador, es para advertirle a Enrique Peña Nieto que el Estado de México está por iniciar o para renegociar su pacto, porque a mí me parece que son las dos opciones, ¿no? Una es, si rompemos, ¿no? Es como la advertencia, y la otra es, pues renegociemos y vemos cómo nos acomodamos. Entonces, pues eso rompe justamente y dificulta mucho más a quienes queremos un México mejor de poder hacer algún acuerdo de otra naturaleza con la sociedad civil para cambiar nuestro destino en el próximo 2024, ¿no? Ya será tema de otro momento. Tus conclusiones, querida Tere. Gracias por habernos visto. Les recuerdo, suscríbanse, pongan el dedito para arriba y donen. De veras es periodismo independiente y cualquier cosa que puedan apoyar, se las agradeceremos muchísimo, de verdad, y un placer estar con mi querida Adriana Dávila, con Elenita Goicochea, y extrañamos a Cintia Herrera muchísimo. Y ya, buenas noches. Muchas gracias, Tere. ¿Tus conclusiones, Elenita? Pues nada más agregar a lo que dijo Tere, que nos compartan mucho en las redes sociales y que nos compartan mucho también en WhatsApp para que cada vez seamos más en la audiencia. Muchísimas gracias, Tere. Muchísimas gracias, Elenita. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Hechos en México, en donde nuestra querida Cintia ya estará también con nosotros. Es un gusto saludarles. Muy buenas noches a todos. Adiós.